Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren, cuando nos estén mirando. Estamos en esta sección Libros Periféricos, Lecturas Recomendadas, cuarta temporada, segundo capítulo. Hoy estamos con el periodista de larga trayectoria, que estuvo por Búsqueda, por Postdata, hoy está en La Mira, en Perspectiva, está escribiendo en Búsqueda, lo conocemos por Zona Urbana, por estar en la radio, en todos lados. Gabriel Pereira. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, hoy el libro que nos convoca, que lo tenemos acá, es Matar al Mormón, la inseguridad pública, el narcotráfico y el magnicidio que impidió la DEA. Es un libro del 2019 que habla, bueno, del intento de magnicidio a Guarteche. ¿Cómo fue escribir, Gabriel, para empezar la historia de algo que no sucedió, que no llegó a pasar? Sí, Pero que si sí. hubiera pasado hubiera sido terrible. Sí, de alguna manera, digamos, el libro es un raconto de columnas mías que empieza con una que escribí en Búsqueda, en que no es una columna, en realidad es una nota, es un informe periodístico en Cerro Norte, Sí. a principios de la década del 90, como para de alguna manera mostrar desde cuándo. Por supuesto que desde antes de esa fecha ya las cosas estaban mal, digamos, pero ya en esa fecha, bueno, la persona que me llevaba ahí adentro dice en un momento en la nota, a esta hora podemos caminar con tranquilidad, dentro de un rato más ya no, y eran las 12 del mediodía, ¿no? Ya en aquel momento se estaba convirtiendo en un gueto. Y de ahí para adelante son columnas, y de alguna manera lo que busca la historia central es demostrar a qué punto ya ha deteriorado la seguridad en este país. Nos hemos acostumbrado a que haya barrios donde no se puede entrar, nos hemos acostumbrado a cadáveres con 24 tiros. Ayer, anteayer, hubo uno con 13 tiros en la cabeza, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que haya sicarios, nos hemos acostumbrado a que haya bandas que tienen copados barrios enteros, nos hemos acostumbrado a que gente desaparece, nos hemos acostumbrado a gente torturada como en México, a gente que le cortan los dedos, le cortan las orejas. Bueno, nos hemos acostumbrado a que hay jueces amenazados y tienen que andar con coches blindados. No nos hemos acostumbrado a que un funcionario de gobierno fue a ser asesinado por el narcotráfico, o que un periodista sea asesinado por el narcotráfico. Bueno, lo que eso revela es que las condiciones están dadas. Eso no pasó de pura casualidad. Eso no pasó porque el narcotraficante uruguayo que estaba en Venezuela, que contrató a 2 terroristas internacionales, uno holandés, el otro no me acuerdo si marroquí, no recuerdo el nombre, la nacionalidad ahora, estaba infiltrado por la DEA. Había un oficial de la DEA ahí y pegó el chiflido, digamos, ¿no? De hecho, ofreció matarlo al narcotraficante La DEA le ofreció matarlo y Guarteche dijo que no, que a él no le interesaba eso. Pero las condiciones estaban dadas. Y esto que vos contás, que realmente parece de película, que ya está un poco implícita la respuesta a la pregunta, pero nos imaginamos un poco que puede pasar que vos digas un holandés, un marroquí contratado por un narcotraficante uruguayo en Venezuela, infiltrado en la DEA, que quiera matar al policía acá. Suena medio serie de Netflix, pero pasa. Bueno, de hecho, casi pasó. Claro. O sea, De hecho, casi pasó. tomamos dimensión de la problemática y todo lo que ello implica, la población en general. Pero eso, digamos, después que vos tenés plata, cuando vos tenés plata en este mundo, hoy conseguís lo que querés. En 10 minutos conseguís una Kalashnikov o 2 kilos de explosivo T4, de explosivo militar. Lo único que tenés es la plata y los contactos, nada más. Y en este mundo cada vez más chico, el que tiene plata, los contactos los consigue. O sea, yo como digo, es fácil matar. Hacé cuenta, ponete un revólver de plástico en el bolsillo y salí a media tarde, de noche. Imagínate que cada persona que se cruza sola en la cuadra le pegas un tiro en la cabeza.
y te vas. Es fácil matar. Es encontrar la oportunidad nada más. Hay que estar dispuesto, hay que tener la motivación, hay que tener, en este caso, el dinero. Pero nos parece extraño, digamos, nos parece una situación anómala esa para Uruguay, pero hace unos años, lo que pasa es que ya hemos naturalizado muchas cosas. Si hace 15, 20 años te decía que en Uruguay iba a haber sicarios, pues decías, pará, ¿cómo sicarios en Uruguay? ¿No? O sea, si te decían que iba a haber bandas que torturaban y que grababan las torturas, me decía, pará, que iba a haber bandas que desalojaban un barrio entero de gente a punta de pistola y ocupaban sus casas. Eso lo hemos naturalizado. Pero esos son los males del narcotráfico. Hay una anécdota contada ahí, cuando Guarteche se encuentra con el director de la policía de Colombia, que le pregunta al colombiano, ¿cómo les pasó esto allá en Colombia? Que llegaran a ese nivel de violencia. Y el colombiano le pregunta a Guarteche, ¿y en Uruguay cómo es? Y Guarteche le dice, bueno, las cosas no están tan mal, pero ya empezó a haber algún caso de sicariato, acá, esto, lo otro. Bueno, así empezamos nosotros, le dijo él. Claro. Es cuestión de... Vos en una de tus columnas también ahí planteás que digamos, de los 3 tráficos más grandes, el tráfico humano es el primero, el tráfico de armas el segundo, el narcotráfico el tercero, pero el narcotráfico está atado a todo esto también, ¿no? Que se enganchan. Y vos decías recién el tema de estamos naturalizando y también estamos como tapando, ¿no? Debajo de la alfombra lo que pasa, que vos esta columna que hacías del Cerro Norte es del 96, también podés ir para atrás, pero siempre se repiten, digamos, y se va cambiando de barrio. Cerro Norte en ese momento, Casaballe, Marconi, El Borro, Los Sí, Palomares. da lo mismo, da lo mismo. Pero, ¿cuándo, digamos, no sé si cuándo la pregunta, pero esto cuándo explota, ¿no? Porque cuando pasa, digamos, en el centro de Montevideo, quizás hay alarma o en alguna capital de departamento, pero como está en la periferia, todavía no queremos ver esto. Y te quería preguntar también, justamente por lo que vos nombrabas del caso de los chingas, de que pasó ayer, y te lo engancho con, habíamos entrevistado también a Antonio Ladra, la otra vez de Uruguay en la mira al narco, y decía, la esperanza de vida de un narco son 35 años, en el mejor de Sí, los casos. con suerte, si Y te va ayer, bien. Yo siempre digo que, ¿cómo es posible que la seguridad pública pensemos que es un asunto de policías, ¿no? Es una cosa tan loca, la verdad, tan absurda, pensar que el asunto de la seguridad pública es un asunto de la policía, cuando la policía llega después que el tipo está muerto, digamos, ¿no? Es muy difícil evitar un homicidio, como te acabo de decir, porque por mencionar el delito más grave. La seguridad pública es un asunto muchísimo más amplio. Colombia, por ejemplo, Bogotá, lo resolvió con urbanistas. Buena parte de eso lo resolvió con urbanistas. Diseñó bibliotecas y centros culturales en los barrios más peligrosos y obligó a la gente de la clase media a ir a esos lugares para mezclar la gente. Porque ¿qué fue lo que pasó acá en Uruguay, en Montevideo por lo menos? Fíjate una cosa, Cerro Norte, Casaballe, Los Palomares, el 40 Semanas, el Complejo América, y podría seguir. ¿En qué se parecen? Son todos complejos de vivienda. Un error urbanístico cometido a principios de la década del 70. Juntó a pobres con pobres de distintos lugares y los aisló del resto de la población. Y sentó las semillas para la conformación de guetos. Los aisló. Se siguió repitiendo ese error. Ahí hay un error urbanístico que nos trajo luego, con la profundización de la marginación, los episodios de violencia. Pasar de la marginación a la violencia es un paso, nada más. Entonces, la comprensión global del fenómeno es la que nos va a acercar a algún tipo de solución o algún camino que nos lleve a alguna solución, porque la condición humana, la sociedad de consumo, la desintegración familiar, son cuestiones con las que no vamos a poder. Pero por lo menos frenar, salvar a alguno en el camino, ¿viste? Una red que quede alguno y no pasen todos, como parece estar pasando ahora, que pasan cada vez más. claro. No sé. Aparte, yo te he escuchado también en algunas entrevistas, esto que planteabas de la concepción punitivista y meramente represiva, mucho de las inseguridades, que cuando alguna víctima o victimario a veces también
tiene contacto con el Estado es con el Ministerio del Interior, que es, digamos, el último eslabón que tendría que llegar. No pasó el MIDES, no pasó el Ministerio de Educación, no pasó el de Salud, no pasó el de Economía, ¿no? Entonces, para vos está, tanto que se habla muchas veces de grieta, de polarización, hay una polarización en cuanto a estos guetos que se vienen armando, creo que desde los 70, eh, entre los barrios de periferia, el centro. Eso, ¿por qué no somos Medellín, por ejemplo? ¿Por qué no somos Río de Janeiro? ¿Es una cuestión de tiempo nomás? Entonces, bueno, agarrá cualquier montevideano, salí por cualquier barrio del sur de Avenida Italia y preguntarle, ¿cuántas veces fuiste a Cerro Norte? ¿Cuántas veces fuiste a Casaballe? ¿Cuántas veces fuiste a tal lugar? Sin embargo, si le preguntás, ¿cuántas veces fuiste a Punta Carreta? ¿Cuántas veces fuiste a Malvin? ¿Cuántas veces? Te dicen que a esos lugares sí fueron y a esos otros lugares no fueron. Nadie va a pasear a ese lugar. Entonces, naturalmente, se convierte en un gueto. Si además saben que hay violencia ahí, esa gente habría que hacer un realojamiento, porque ya veo que sacarlos a todos es imposible, no hay políticas para intervenir el lugar, pero digamos, es un hecho evidente que ahí se ha conformado un gueto y se ha conformado una grieta. No sabemos, no tenemos idea. A tal grado es la grieta que empieza a tener un idioma distinto. Los jueces no entienden, ni los fiscales, lo que muchos de estos pibes hablan. No los entienden. Tienen una jerga propia. Van perdiendo vocabulario y arman su propia jerga. Tienen sus propias leyes. Tienen su propia autoridad. El narco controla que no haya lío en el barrio. Ahora ya no controla nada. Pero durante una época controló que no había lío porque así la policía no iba y no le complicaba el negocio. Hay un estado paralelo naturalmente allí. El único que entra es quizá la escuela, ¿no? Alguna cosa, algún CAIF, en fin. Pero después, ¿quién entra ahí? Claro. Sí, en una de tus columnas nombraba quién quiere ir a pasear al barrio Peñarol, Una ¿no? señora me dijo eso. Una señora me lo dijo. ¿Quién viene a pasear acá? Claro. Esto, llevándote a algo más actual, el caso de los chingas ayer, que aparte bastante ilustrativo, ¿no? Pues son dos gurises de 19 años, uno con 13 balazos en la cabeza, que eran líderes narcos, que uno le lleva, dice, no puede ser. La otra vez entrevistamos a Camarota por el libro de él que es de ficción y no tanto, que se llama ¿Por qué mataron a Jonathan Núñez? Y uno de los personajes principales se llama Michael, y también es un gurí de Casaballe que el padre era narco y se metió con aquello, lo otro, y termina siendo el narco del barrio también con 19 años. Y uno dice, lo leí en un libro y ahora lo leo en las noticias. ¿A cuánto estamos también hay alguna, digamos, buscándole por el otro lado, hay alguna, vos ves determinada esperanza o visualización en el sistema político en general de que estén prestando atención a esto cabalmente? Porque también en una de tus entrevistas eso veía como que en el mejor de los casos parece que por suerte no están tampoco tan involucrados con el narcotráfico y todo eso, pero no la ven, ¿no? Más o menos esa era la conclusión. Si la ven y no hacen nada, son unos reverendos hijos de puta, básicamente, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, quiero creer que no la ven. Quiero creer que no la ven. Quiero creer que el sistema político se hizo tan ramplón, tan básico, tan Graciela Bianchi, Ujú. que no la ven. Pero aquel que la ve sabe bien que si empieza a hacer algo bien hoy, que va a tener un costo político, porque invertir en las cárceles y en los chorros no da votos, como invertir en los niños, que los niños no votan, va a tener el resultado a 15 años, con suerte a 15 años. Hay que tener una grandeza política, hay que tener una estatura de estadista. Que no te lo van a Vos reconocer, pensá, por ejemplo. vos pensá las políticas públicas de Valle de Ordóñez. 100 años duraron, 100 años, 100 años. Acá hacemos una ley y a los 3 meses lo estamos cambiando. O sea, no sabemos ni para dónde vamos, no tenemos un destino, no tenemos un rumbo, no sabemos qué queremos en la educación, nadie sabe qué se tiene que enseñar o qué no se tiene que enseñar, ¿entendés?
sea, no estamos ni siquiera enfocados. O sea, no estamos ni siquiera en el lugar de largada. Ni siquiera llegamos ahí para empezar la carrera. El día que estemos posicionados, nos llevará 30 años solucionar eso. Con respecto a otras declaraciones que, como vimos recién, no tenés pelos en la lengua, habías dicho que Bonomi fue el mejor ministro del Interior desde la dictadura, al regreso a la democracia hasta acá, y la otra vez te escuché también, o te leí, que había sido incluso capaz el de la historia, ¿no? Sí. ¿A qué se debe? Porque obviamente la imagen de Bonomi está muy perimida, para muchos ha sido lo peor, con todos los errores y aciertos que tuvo el Frente Amplio en seguridad. ¿En qué te basás para dar eso que nadie lo ha dicho, ni siquiera alguien se anima a decir que Bonomi fue un regular ministro? En que la seguridad pública tiene un problema inserto que no que convierta a cualquiera es la tumba de los cráneos. Y es que aquello que se evita no se puede medir. Exacto. Por tanto, vos me decís, ¿qué evitó Bonomi? Bueno, por lo pronto, desde la época de Juan Carlos Gómez Fole, principio en el 20, por allá, 30, fue 2 veces jefe de policía de Montevideo, se lo considera el fundador de la policía moderna, tuvo un periodo en cárceles, desde entonces hasta el periodo de Bonomi, y es Bonomi porque Bonomi era el ministro, pero digamos, podía haber sido otro, la gestión del Frente Amplio, diría yo. Uh-huh. Después de que se sacó de encima esa cuestión de que combatiendo la pobreza se iba necesariamente a combatir la delincuencia y toda esa pelotudez. Desde aquella época no se introdujeron tantos cambios en las cárceles. Y vos me dirás, pero las cárceles son un desastre. Y sí, son un desastre, porque no alcanza con tantos cambios. Se precisan todavía más cambios. Se precisan cambios legales y cada vez metemos más gente. El Frente cometió errores graves también. Hizo 11 leyes represivas. ¿Por qué? ¿Por qué hizo 11 leyes represivas? Por la razón que vos decís de que todo el mundo considera Bonomi la renuncia. Los políticos no se sostienen, no sostienen un rumbo que vaya contra lo que la gente pide. Porque las políticas públicas no las pueden hacer los padres doloridos porque sus hijos fueron asesinados, ni las viudas, ni los rapiñados, porque si no, es la ley del talión. Aunque le duela a la gente, habrá que un día cambiar el rumbo de las políticas represivas. Bonomi cambió la policía gracias a Julio Guarteche. Después de no sé cuántos años, tuvimos una policía digna en su accionar, temerosa de la ley. Y está bien que la policía sea temerosa de la ley, porque prefiero una policía temerosa de la ley a una policía envalentonada con la ley, porque la policía es el poder, y al poder lo que hay que darle es límites, no más poder. Si le das más poder al poder, te van a venir, dice Catupecu Macho. Tal cual. Molotov, ¿no? No, sí. Catupecu. Molotov. Sí. No, eso también te leía la otra vez en cuanto a esto de hay orden de no aflojar. No por entrar en una lógica política partidaria, sí pensando en temas de seguridad, esto que decías de la cuestión de el poder a la policía, porque sí, esta cuestión de los vamos a ir a agarrar uno por uno. Hablando con Antonio Lagra también decía que Larrañaga no tenía idea antes de empezar quiénes eran los jefes de Montevideo, quién iba a poner, y en esta cosa de, por ejemplo, Guarteche también no era frente amplista, lo decís en tu libro, cuando lo plantea ahí, sí, se puede decir incluso que hasta en su momento habían determinado acuerdo de seguridad en cuanto a los cabezas que venían de gobiernos blancos, colorados, frente amplista, y ahora eso se desmembró. Empezó en el gobierno de Valle. Guarteche era la mano derecha de Roberto Rivero en drogas durante el gobierno de Valle, y pasó el gobierno de Sanguinetti, el gobierno de Sanguinetti, el gobierno de Valle, el gobierno del Frente, 2 gobiernos del Frente, o sea, atravesó 5 gobiernos con 2 partidos.
lo que era el liderazgo ejecutivo de la policía. Y se empezaron a ver resultados, se vieron resultados. Lo que es arrasar con 15, 20, 30 años de formación policial es una locura, pero una locura. Los muchachos de drogas tienen que llamar a la DEA. O sea, esto, cualquier periodista sabe cómo funciona la cuestión de la información. Yo tengo que hacer fuentes en el Partido Colorado, en el Partido Nacional. ¿Cómo hago esas fuentes? Las cultivo durante años, hablo con el tipo me confía en mí, no confía en el medio, confía en mí, que sabe que la información que me va a dar, bueno, los organismos de inteligencia funcionan de la misma manera. Hay un acuerdo entre la DEA y Uruguay, sí, macanudo. Llama por teléfono al oficial fulano, al oficial tal de la DEA, no lo conoce, no tiene idea quién es. Estos tipos cultivaron 15, 20 años de relaciones. La DEA sabía quién era Guartechi, sabía quién era Leyera, le confiaron información altamente delicada y la supieron manejar. Estos muchachos que llegaron ahora tienen que empezar de cero, o sea, ya la primera le dieron la información sobre una avioneta con droga y la dejaron ir, imagínate, ¿no? O sea, imagínate lo de la DEA. Dice, ¿quién vino, no? ¿Quién llegó? ¿A quién trajeron? Trajeron los jefes de policía del interior. Fueron puestos ahí, la mayoría, porque los caudillos locales se lo pidieron. Son casi que representantes políticos, no de la policía. Es un desastre, la verdad, lo que están haciendo con la policía es un atentado a la institucionalidad. Y con respecto también a lo permeable que podemos ser como país, vos también te enfocás mucho en el primer comando capital, que también, si no me equivoco, hay uno de ellos que está preso acá, ¿no? No sé Sí, si está. Y también tenía una frase que tiene que ver mucho con lo que vos decías hace un rato, que le preguntaba por qué no estaba como generando una célula del primer comando capital, lo que sea, dijo, no me acuerdo exactas palabras, pero decía, los de acá son una especie de bárbaros. No sí, tienen, sí. que es como, Lo mataron a ese. ah, lo mataron. Él dice, sí. Él dice, el primer comando de la capital, de hecho, surge con la primera consigna es poner orden en las cárceles, ¿no? Y logra poner orden en la cárcel. A veces de manera un poco violenta, pero logró poner un cierto orden en las cárceles. No significa esto que las cárceles de Brasil sean un lujo, ni nada parecido. Pero lo que pasa es que acá eh, las estructuras criminales tienen una formación de base familiar, como los chingas, por ejemplo. Entonces, cuando empieza a caer la estructura, termina en manos de un pibe de 19 años. Muchos de esos son un tiro al aire. Eh, son muy volátiles los liderazgos. Los limpian en la esquina, viene otro, un desastre. Sin embargo, en otros países, como tenemos ahí, el primer comando de la capital es hoy la organización criminal más importante de Sudamérica. Entonces, claro, este tipo que veía, que llegó a la cárcel y era una jaula de los locos, o sea, no había un orden, no había un liderazgo, salvo dos o tres pesados que se consiguen sus brazos gordos, no hay grandes organizaciones que digan, no, allá están aquellos, esto nosotros, nos mantenemos un cierto equilibrio de poder, no hay, es una locura y la misma locura es la que se roban la marca entre ellos, porque como no tienen contactos, el primer comando de la capital va a Bolivia, a Perú, y tiene sus contactos y trae la cocaína de ahí. Estos grupos no, estos grupos tienen intermediarios de intermediarios de intermediarios que se la traen, ¿no? Entonces estamos hablando de dos cosas muy distintas. Claro, son amateur y profesionales de élite. Claro, claro, es como la selección brasilera contra el Sacachispa. Claro, tal cual. Y en esto, entonces, con respecto acá, todavía podría ser, no sé, una esperanza o un aliciente que no haya todavía esa estructura, o eso incluso también puede ser peor, que sea una cosa tan volátil que ni siquiera la policía puede investigar porque son un tiro al aire, digamos. Fíjate, ayer hubo 4 homicidios. En 24 días del mes se llevan 28 homicidios. La mitad de los homicidios no se aclara, cuando hace 20 años se aclaraba el 80%. El 50% no se aclara porque son ajustes de cuenta. Ujú. Bonomi cuando decía,
esto es un ajuste de cuentas, se le reían en la cara. Ahora el gobierno le reventó en la cara el tema de los ajustes de cuentas. La mitad no los puede aclarar. Y además hay un número de muertes dudosas muy dudoso. Muy dos. Valga la redundancia. Las muertes dudosas son muy dudosas. Entonces, sí, no, esto, no, el desorden que tienen ellos no le quita la letalidad para nada. Claro. No, aparte, por ejemplo, el tema este de los chingas, yo estaba leyendo hoy de que todos fueron a reconocer los cuerpos, creo que apenas declararon filiación, pero después no dijeron más nada, nadie escuchó nada, nadie sabe nada. Estamos hablando de No, gente. ahí no se sabe nada. Es increíble como si uno pudiera entrar a los partes policiales, a los casos judiciales, todo empezó con tiros en las piernas. Hubo una época de 1 año, 2 años, 3 años de tiros en las piernas donde decía, me sentí herido. Nunca caía nadie, me sentí herido de la declaración. Me sentí Y al poco tiempo empezaron los disparos en la cabeza, ¿no? Ya no podían dar testimonios esos otros. claro. Lo que pasa es que si ellos dicen, ellos saben quiénes fueron, ellos Sí, saben claro. quiénes fueron, ¿entendés? Pero ir a decir que fueron ellos es una condena de muerte para los que quedan. Claro, sí, no hay forma de vengarse tampoco. Porque No, sí hay forma de vengarse. Hay, como ellos. claro. Van, si los encuentran, si se los cruzan, y más rápido, el que saca, como en el lejano oeste, el que desenfunda primero gana. Claro. Claro, no decían cuánto que si ellos dicen quiénes son, que fueron, si empiezan con la policía, también queda mal el barrio en cuanto a decir, mirá, esto está en esto, se callan la boca, van y hacen lo que tienen que hacer. Claro, claro. Sí, pierden poder, pierden respeto, ¿viste? Esos códigos, lo que te decía, la grieta, Claro. esos códigos. Y con respecto a esto que pasa en las series, Pablo Escobar, estas cuestiones, pero también hay muchos videos en internet que circulan, no sé, de los Zetas, de las prácticas que tienen los narcos y los cárteles mexicanos o colombianos. ¿Hay fenómenos de imitación acá? Y sí, como te dije, el Pachuli que quedó en lugar del Ricardito en Cerro Norte, en el cerro, anduvo una semana con la oreja de uno en el bolsillo. Bueno, A una señora que vendía droga dijo que se quería salir. La agarraron y le cortaron 4 dedos. Y los graban además. Ahí no se sabe el número de desaparecidos. Hay un número que hasta hace un tiempo era una media docena. Hay gente desaparecida que no la denuncia nadie. La policía lo sabe, pero no tienen denuncia ni saben dónde buscarla. Empezaron a ver cuerpos calcinados, trozados. Para ellos es fácil la copia, ¿no? Y cada vez va empeorando. Vos decís que, por ejemplo, puede haber, es una mixtura entonces de estos cárteles colombianos, mexicanos y esta cuestión uruguaya que es también muy familiar, muy entre casa, muy de barrio, porque no dejamos de ser una aldea, un No barrio. son cárteles. No, nunca son, ni siquiera alcanzan el grado de banda criminal, que es algo que está por debajo de un cártel, que un cártel tiene la característica de ser una organización que tiene todo el negocio de la droga, desde la producción hasta la venta en las calles. Estos son grupos criminales organizados a través en entorno de familias, grupos familiares criminales, muy volátiles, desaparece uno, surge otro, con, con- con- con una capacidad de movilización de dinero importante en algunos casos, para los volúmenes que se manejan, eh, pero con una gran capacidad de corrupción en la policía de la zona, con una gran capacidad de compra de vecinos, con una gran capacidad de captar pibes que 5.000 desertan cada año del sistema educativo. ¿A dónde van? Muchos van a engrosar las filas del narco porque sin hacer nada, como soplan, le dan unas gotas de pasta, le dan unos mangos, están en el barrio, se revuelven. Tal cual. Ya algo adelantaste, no sé en su momento, pero a ver, la mano dura no funcionó, la guerra contra el narco ya está más que sabido que es una lucha perdida desde antes de darla. Tampoco una cuestión totalmente filosófica de la inseguridad y muchas veces se va para el otro lado. Que obviamente, a ver, los victimarios
que está en este momento son víctimas de un sistema y de todo un montón de cosas, de que es más fácil salir a robar una cartera, salir de caño en un hábitat, que trabajar 10 horas 6 veces a la semana, en condiciones a veces muy jodidas, ganás mucha más guita en una noche que en eso. Pero, ¿cómo es la solución? Tendría que haber no sé si la solución la vamos a resolver acá, pero un pacto intrapartidario, políticas de Estado de largo alcance, por donde se pueden por lo menos empezar a tirar una línea de la madeja para empezar a resolver determinadas cuestiones. Yo no sé cuál es la solución. Lo que sí sé es cuál no es la solución. La solución no es recorrer el camino que venimos recorriendo desde el 96, que es cada vez más penas, cada vez más gente encerrada, cada vez más años de encierro. Esa seguro no es la solución. Hace 30 y pico años que la venimos haciendo. Y seguimos, y cada vez empeora más. Parece casi que broma, parece casi que joda que sigan haciendo esto. Cualquier camino que ensayes va a ser mejor que ese, porque va por lo menos hacia la incertidumbre y no hacia el fracaso seguro. Me parece que acá hay un problema base que nos cuesta hablar, al Uruguay le cuesta hablar porque es una palabra que suena poco progresista, muy conservadora, que es el tema de la familia. Acá tendría que haber política, tendría que haber un ministerio de familia, tendría que haber políticas para reconstruir la familia, eso es la base, porque nosotros no podemos pensar en la escuela como un lugar de educación para enseñar, para que no consuman droga, para que tengan cuidado con el tránsito, para que tengan cuidado con la comida, para que tengan cuidado con el medio ambiente. La escuela no está para eso. La escuela está para enseñar a leer y a escribir, y el liceo para enseñar algún rudimento. Sin la familia no hay escuela, posible. Entonces, acá lo que se necesita es una reestructuración de la sociedad desde la base misma. Decimos que la familia es la base de la sociedad, acá está fallando la base de la sociedad. Después es cierto, también está fallando el Estado, pero está fallando el Estado en el enfoque de las políticas sociales. Fíjate vos, los jornales solidarios. A un tipo que no tiene posibilidad de nada, no tiene cómo conseguir un laburo, le dan un laburo por X meses. Cuando termina, le dejan de pagar y el tipo queda parado en el mismo lugar donde estaba cuando empezó. ¿Por qué? En lugar de pagarle eso, no le decís, mirá, yo te pago durante tantos meses y vos vas a estudiar un oficio, una carrera, algo. Cuando termina, el tipo le quedó algo. Entonces, también estamos pagando la ineficiencia de las políticas sociales. Se ha gastado mucha plata en políticas sociales. No es un problema de dinero, es un problema de enfoque, me parece a mí. Tal cual. No, aparte, esto, por más que la escuela, pensemos en la escuela ideal, si vos salís, a mí me pasó personalmente, hacíamos trabajo voluntario en Casa Valle, gurises de 9, 10 años fumando porro de mañana, un sábado, o fumando pasta base. Vos si podés estudiar todo lo que quieras, Obvio. o íbamos a veces entre semana, veías a los gurises que estaban, los que estaban en la escuela, y del otro lado del tejido, los amigos ahí del barrio, haciendo cualquiera. Entonces, como que... No es por ahí. Pasa, entiendo, es bueno el enfoque de la familia, que es verdad que muchas veces no se toma como más entramado social, un tejido social, una red que te sostenga, que no significa papá, mamá, 2 hijos del perro y cosas. Fue esa familia, ya fue esa familia, ya fue. Hay exactamente un sostén, algo, un apoyo. La pobreza tiene un factor del cual se habla poco, que es la soledad. Vos no tenés puertas donde ir a golpear porque están peor que vos, ¿viste? Entonces arrancás para cualquier lado. Tal cual. Gabriel, te agradecemos por tu tiempo. Sabemos que en estos días está súper complicado. Tenemos acá Matar al Mormón, la inseguridad pública, el narcotráfico, el magnicidio que impidió la DEA. Es un libro del 2019, pero que sigue girando. No sé si estás saltando cuál edición va o algo. Creo que se sacaron 4 ediciones, me parece, o no recuerdo si 4 o 5. Sí, está en la vuelta. Se puede conseguir fácilmente en librerías de Montevideo, la capital del Uruguay. Así que te agradecemos por esto y bueno, testimonios no muy esperanzadores, pero también hay que tocarlos y hay que hablarlos porque es eso. Algún día explotan en la cara y bueno. Giovanni Sartori, el filósofo italiano, decía: los optimistas son seres dañinos y peligrosos. Lo tomo como referencia y alguien tiene que hacer el papel del pesimista. Está bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias. Nos vemos, que pase bien. Chao.